Buenas noches, tengan una excelente jornada. Hoy día vamos a empezar con el curso de balanceo de ecuaciones químicas. Eh, Vamos a ir haciendo métodos de balanceo para lo que es este pequeño curso de balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, el temario está ecuación, ¿qué es una ecuación química? Algunos conceptos fundamentales, la diferencia entre ecuación química y reacción química, clasificaciones de las reacciones químicas, están los métodos de balanceo que conocemos, que van a ser 4, y vamos a resolver algunos exámenes y varios ejercicios que tengamos de algunos libros propuestos, ¿no? Luego tenemos como un primer punto qué es una reacción química y qué es una ecuación química y cuál es la diferencia de cada uno. Podemos decir que una reacción química se refiere al proceso de una o varias sustancias que se transforman en sustancias químicas nuevas. Solo intervienen los electrones, o sea, la corteza externa del átomo, y existe un reordenamiento de los átomos. Prácticamente eso es lo que es una reacción química, donde existe un reordenamiento de los átomos y podemos ver que nuestros reactantes se forman productos, ¿no? Con nuevas sustancias químicas. En cambio, la ecuación química es la representación simbólica de lo que es este proceso de la reacción química, donde se colocan las fórmulas químicas de los reactivos y de los productos. Entonces, prácticamente la reacción química es el fenómeno que está ocurriendo y la ecuación química es la representación simbólica de esta reacción química. Tenemos los reactivos y tenemos los productos. Ahí tenemos una reacción química de electrólisis del agua, donde tenemos un sistema, una solución, donde tenemos el agua, colocamos una batería y podemos ver que se está descomponiendo en átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Este es el fenómeno, sin embargo, se puede representar mediante una ecuación química. Vamos a hablar un poco de la clasificación de las reacciones químicas. Eh, las reacciones químicas se clasifican en 4 grupos por su mecanismo, por su cambio de valencia, por su extensión y por su cambio de energía calorífica. Estos son los 4 grupos donde se clasifican las reacciones químicas. Sin embargo, por su mecanismo también se subdivide en otros pequeños grupos, donde están las reacciones de adición, las reacciones de descomposición, reacciones de simple desplazamiento, reacciones de doble desplazamiento, reacciones de neutralización, reacciones de combustión. Y cuando hablamos por el cambio de valencia, están las reacciones redox, las que oxidan y reducen, y las ecuaciones no redox, que no cambian de valencia, o sea, solo cambian, hay un reordenamiento en la reacción química. Luego tenemos lo que es por su extensión, que son las reacciones reversibles y las reacciones irreversibles. Cuando hablamos en reacciones químicas en una clasificación por el cambio de energía calorífica, podemos hablar de las exotérmicas, que son las que desprenden calor, y las endotérmicas. Entonces, estos son los subgrupos en los que se subdividen estos 4 grandes grupos. Vamos a hablar de algunos conceptos importantes antes de entrar a lo que es los métodos de balanceo, como es el estado de oxidación, que es una medida del grado de oxidación de un átomo dentro de una molécula. Cuando hablamos de la valencia, entonces estamos hablando del estado de oxidación, más conocido como estado de oxidación. También lo definimos como la carga imaginaria que puede tener un átomo si se cuentan los electrones de acuerdo a un conjunto arreglado de reglas. Entonces, este es el estado de oxidación, y la oxidación, cuando la sustancia química pierde electrones, entonces aumenta su estado de oxidación,
Y reducción es lo contrario, es un cambio químico en el cual la sustancia gana electrones, o sea, el compuesto gana electrones y por tanto disminuye su estado de oxidación. Si esto lo graficamos en una recta, tenemos esto, una recta de los números reales, tenemos esto, ¿no? Donde tenemos el estado de oxidación. Cuando va de menor a mayor, llamamos de oxidación, y de mayor a menor, llamamos reducción. Este es para compuestos o reacciones redox, el estado de oxidación. Luego podemos hablar de la representación de una ecuación química. ¿Cómo se representan las ecuaciones químicas? Prácticamente aquí tenemos un ejemplo de la oxidación del hierro, donde tenemos hierro más oxígeno, lo cual nos da el óxido férrico. Eh, en esta reacción podemos decir que los reactivos son los que están al lado izquierdo de la flecha, al lado izquierdo. Eh, Contemplamos como reactivos al hierro y al oxígeno que están reaccionando entre ellos y productos lo que hemos obtenido de estos reactivos. Cuando ha habido una interacción entre estos dos reactivos, obtenemos lo que llamamos productos. Esta es la representación química de una ecuación, de una reacción química, ¿no? Donde tenemos los reactivos, los productos, tenemos también lo que son sus coeficientes estequiométricos para hacer cumplir lo que es la ley de conservación de la masa, de ley de Lavoisier. Luego tenemos lo que llamamos los estados en los que se encuentra cada uno de los reactivos, que son estados físicos de estas sustancias. Por ejemplo, el hierro está en estado sólido, el oxígeno está gaseoso y el óxido férrico en estado sólido. Eso es lo que básicamente contempla una representación de una ecuación química. Luego tenemos los estados de oxidación del carbono que son muy particulares. Depende del tipo de unión que tenga eh, el carbono, ¿no? Normalmente esto se utiliza más para lo que es química del carbono o química orgánica. Sin embargo, vamos a poder desglosarlo aquí un poco, donde tenemos el primer caso, donde son los enlaces carbono-carbono, ya sea simple, doble o triple, su estado de oxidación, cuando tenemos estos tipos de enlace es cero. Sin embargo, un segundo grupo donde tenemos el carbono-hidrógeno, su estado de oxidación es de 1 negativo. Y el tercer grupo, carbono con un halógeno. El halógeno puede ser cloro, yodo, bromo, fluoro. El estado de oxidación es de 1 positivo. El cuarto grupo, donde tenemos los enlaces carbono-oxígeno, carbono doble enlace oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono doble enlace nitrógeno, triple enlace nitrógeno, carbono-azufre, carbono doble enlace azufre. Su estado de oxidación es 1 más. Por cada enlace tiene 1 más de estado de oxidación. Aquí tiene 1 más, aquí como es doble enlace, 2 más. Aquí es 1 más, aquí 2 más, aquí sería 3 más. 1 más y 2 más, ¿no? Eso sería para específicamente para el carbono. Luego para los elementos inorgánicos ya conocemos los estados de oxidación, que son las valencias que van a ir aumentando, oxidando o reduciendo. Podemos hablar un poco de los iones, donde están los cationes, que son los que pierden electrones, es la parte positiva del compuesto, y están los aniones, que son la parte negativa del compuesto. Estos son los que ganan electrones. Tenemos estas dos clases de iones. ¿Por qué hablamos de esto? Porque eh, hay un método que se llama ion-electrón, donde prácticamente trabajamos con ya sea el ion positivo o el cation o el anión para hacer las semireacciones o semiecuaciones químicas que vamos a utilizar para poder balancear lo que son las ecuaciones químicas. En el balanceo de ecuaciones químicas está este principio subyace en el centro del proceso de balanceo que indica que en una reacción química los átomos se conservan. O sea, estamos hablando prácticamente de la ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier, ¿no? Es decir, que no se crean nuevos compuestos ni se destruyen, solo se
reagrupan o agrupan de manera diferente. Eso es para eso balanceamos la ecuación química, para ver cuántos átomos había en un inicio y cuántos átomos hay en un final, y eso tiene que cumplir la ley de la conservación de la masa. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción química del hidrógeno más el oxígeno, lo cual nos da agua. Nos dice, tenemos en principio dos átomos de hidrógeno, como vemos aquí, dos átomos de oxígeno, y nos da un átomo de una molécula de agua, donde la molécula de agua tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Como pueden ver, en un inicio tenemos dos hidrógenos y dos oxígenos, pero aquí solo aparece un oxígeno. Entonces, prácticamente esto faltaría balancear esta ecuación. Entonces, ¿qué podemos decir después? Tenemos dos hidrógenos, dos oxígenos, entonces va a aparecer otra molécula de agua para poder balancear. Aquí ya tendríamos cuatro hidrógenos, lo cual tiene dos hidrógenos cada molécula de agua, y tenemos los dos oxígenos que nos faltaba un oxígeno en el anterior caso. Entonces, falta todavía balancear porque los reactivos no están igual a los productos. Entonces, ¿qué ocurre después? Aumentamos una molécula de hidrógeno para que complete lo que es el balanceo de esta ecuación química. Prácticamente vamos a tener dos hidrógenos, cuatro hidrógenos, más dos oxígenos, lo cual ya agrupando estos dos hidrógenos se van a agarrar un oxígeno y estos dos hidrógenos se van a agarrar otro oxígeno, lo cual nos da dos moléculas de agua. Ese sería el balanceo de esta ecuación química y prácticamente quedaría así en forma de una ecuación química. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, lo cual nos da dos moléculas de agua. Métodos de balanceo de ecuaciones químicas, tenemos estos métodos. El método al tanteo, el método del número de oxidación o balance electrónico, intercambio electrónico también llamado, método redox, método iono-electrón y el método algebraico. Entonces vamos a englobar los cinco métodos para poder balancear lo que es las ecuaciones químicas. Por el momento, hoy quedamos hasta ahí y vamos a estar publicando método por método en un nuevo video que vamos a ir realizando. Muchas gracias.